Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy les tengo una grata sorpresa en exclusiva a un amigo mío que respeto y quiero mucho de varios años. Él radica en Miami, en el condado de la Florida. Está presente para que le hagamos una serie de preguntas y conozcamos un poquito más de su vida íntima y toda su trayectoria en lo que es nuestra música neofolclórica boliviana. Con nosotros tengo a Alcides Mejía. Alcides, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Hola, mi querido Wilson, ¿cómo estás? Un gusto pues estar aquí y poder compartir algunas partes de mi historia que de alguna manera se ha hecho extenso a través de los años, ¿no? Exacto, sí. Primeramente, Alcides, si podrías, para las personas que no te conocen, si podrías decirnos tu origen, dónde naciste, qué país, de dónde eres, tu nombre completo y todo eso. Bueno, yo soy Alcides Mejía Jani, nací en Cochabamba, Bolivia. Querido Alcides, si podríamos regresar al pasado y recordar un poquito cómo fueron tus inicios. Lo que me interesa saber, y a mucha gente también, que aún no se conoce muy bien en el Internet, es cuándo comienzan tus inclinaciones, más que todo, a la creación de los instrumentos de viento. Mira, qué buena pregunta, ya que hace algunos años quise organizar la historia de mi vida artística y se veía un poquito complicada porque hubo mucha turbulencia, muchos viajes, muchas circunstancias, pero la música me llamó prácticamente. Yo fui monaguillo como 2 o 3 años de la Compañía de Jesús y ahí pude aprender a tocar charango de forma espontánea porque me prestaban el charango de la Compañía de Jesús. Yo me lo llevaba a mi casa y el que tenía que aprender, que era mi hermano, no hizo nada y yo terminé aprendiendo a afinarlo y a tocar algunas cositas, ¿no? Entonces ese fue, digamos, una primera impresión musical en mi vida. Luego de eso, yo he tenido mucha influencia de parte de mi mamá y de mi abuela materna, porque a ellas les encantaba la música. Y me acuerdo que mi abuelita me llamaba específicamente a mí para que yo se lo cambie los discos, que ella se ponía a escuchar. Y fui también el privilegiado de asistir a un concierto que dieron los Jairas en el Palacio de la Cultura de Cochabamba. El único de los nietos que fue con mi abuelita fui yo. Entonces ese fue una apertura, digamos, en carrera artística que me abrió esa sensibilidad a la música. Y yo salí después, estuve buscando la oportunidad y me fui a la cancha en Cochabamba, un lugar donde venden artesanías, y me compré mi primer instrumento en el cual empecé a practicar y empecé a desarrollar, digamos, esa parte artística. Luego, como el instrumento no era de mi entero gusto y predisposición, mi iniciativa me llamó a empecé a ver la forma de fabricar mis propios instrumentos. Entonces ahí comenzó también mi carrera de luthier, que es fabricar mis instrumentos. Todo lo hacía de una manera curiosa, porque a través de esa curiosidad yo investigaba los materiales, qué tipo de bambú, el sonido, y obviamente tenía algunos caseros que me vendían o iba y los visitaba y me observaba muy bien cómo ellos amarraban sus sikus, cómo hacían y rebajaban sus quenas y hacían sus boquillas. Entonces dije, bueno, yo tengo que hacer el intento para llegar a tener un instrumento que esté a mi entero gusto. El detalle que mencionas, por ejemplo, la parte familiar. Yo en lo personal creo que la familia, venimos de familias latinas, ¿no? Y
es tan importante, yo creo que llega a marcar en nuestro futuro, en nuestra visión que tenemos como niños. Y gracias por compartir los momentos vividos, ¿no? Con tus abuelos paternos, maternos. Ahora, yo quedo sorprendido con esto del charango. Yo no tenía idea. Amigos, por ejemplo, para mí es algo nuevo. Yo lo conozco casi 30 años a Alcides. Qué grato saber que sus inicios fueron con el charango, imagínense. Luego empieza con la creación, ¿no? De los distintos instrumentos de vientos, que son las quenas, zampoñas de Bolivia. Ahora, Alcides, quisiera que nos comentes un poquito más tu nueva etapa, tus estudios. ¿Cómo te inicias en el Instituto Eduardo Laredo? Y quizás el inicio de tu primer grupo, si no recuerdo mal, me parece que son los Nairas o algo así, si me podés corregir. Sí, mira, toda la escuela la pasé en una escuela que se llamaba Wilger Rodríguez, sigue todavía. Y ya de quinto hicieron una modificación donde metieron el intermedio y el medio. Entonces el intermedio me tocó entrar al Instituto Eduardo Laredo, que era un instituto mixto donde hacías las partes de humanidades y en la tarde había la parte musical. Entonces ahí tuve la oportunidad de pasar 3 años aprendí a tocar cello con la profesora Raquel Antaki. Chelista frustrado, sin instrumento, pero en ese entonces me prestaban el instrumento que yo me lo llevaba a mi casa y bueno, pude tener ese acercamiento con ese bello instrumento, ¿no? Pero ahí formé con los hermanos Jiménez, Miguel, Ramiro y Guido, hijos de un gran compositor, Víctor Jiménez García, y nos encontramos ese nombre de Nairas, donde tocábamos pues donde se podía, en las horas cívicas del 6 de junio, de su colegio, de Bolívar, después en la Radio Nacional. Entonces eso ya fue, digamos, buen inicio en ese aspecto porque teníamos la supervisión y dirección del papá de estos hermanos, de estos chicos, Jiménez. Y como era tan estricto don Víctor, tocábamos sus temas, entonces él mismo nos dirigía, nos armonizaba para llevar la primera, la segunda, y de manera que fue un inicio, digamos, no muy, no, más casi profesional, porque como era tan estricto, él prácticamente nos formó en ese aspecto. Estábamos en el colegio aprendiendo muchas cosas y en las tardes, después del colegio, nos íbamos a la casa de ellos, que quedaba ahí a la vuelta, y teníamos pues nuestras sesiones y ensayos con los Nairas. Es para las personas que no conocen, digamos, el nombre del Instituto Eduardo Laredo. Es muy reconocido en Bolivia, donde tú me vas a corregir si estoy equivocado, donde enfatizan más sus clases en la parte artística, digamos, en este caso la música. Ya para continuar con otra etapa de tu vida, obviamente ya vas creciendo, te vas conociendo más gente en este ambiente. Cuéntanos tu experiencia ya cuando decides estudiar en, ¿cómo se llama? El Instituto Tecnológico, si no me equivoco. Bueno, después del Laredo, vino la oportunidad se abrió un instituto tecnológico de educación superior, donde daban formación en carpintería, electricidad, motores e industrial. Entonces, yo pude entrar ahí prácticamente en primero medio y escogí electricidad. Entonces, mi mamá me decía, pero si estás estudiando música, como que no combina lo que vas a entrar a estudiar ahora, pero bueno, años después descubrí que la electricidad me sirvió de mucho. Y ahí en el Instituto Tecnológico, gracias al apoyo del director, el padre Gerardo Cusberg, formé mi segundo grupo que se llamaba Pucahuara, y con ellos igual, en todas las fiestas de los maestros, en las horas cívicas, en los matrimonios, en los cumpleaños, tocábamos y ya el grupo realmente era hasta nos presentamos en un festival intercolegial de música, donde sacamos un segundo premio, me acuerdo.
Y son momentos muy, muy bonitos los que pasé con ese grupo. Mira, ahí en ese lapso hay algo que tuve que esforzarme mucho en recordar, pues los de Canata, que era un grupo cochabambino, con los hermanos Salamanca, el Indio Ugarte y el Pato Roca, me acuerdo, fueron a dar un concierto al Instituto Tecnológico. Y yo me acuerdo, quedé muy impresionado con la música y me hice amigo prácticamente de ellos. Y de esa manera fue que, como ellos andaban no muy, demasiado informales en su actividad, o sea, de repente estaban tocando y de repente se daban muchos lapsos de tiempo donde no tocaban absolutamente nada. Entonces, Danger Salamanca, José Salamanca, el que tocaba charango, y como se hizo muy amigo mío, iba y me buscaba en mi casa, me acuerdo. Yo era menor de edad, hasta le pedía permiso a mi mamá para que saliera a tocar. Entonces, formamos ahí mi tercer grupo, que fue el grupo Tincuna. Y el grupo Tincuna lo conformamos José Danger Salamanca, Toño Canelas, Erlan Pato Roca y yo. Gracias por compartir, o sea, me estás transportando al pasado y estoy visualizándote, ¿no? Haciendo estos proyectos, que yo soy amante de la música y me fascina escuchar todas tus experiencias, ¿no? en tu carrera artística. Después de esta temporada, imagino que, Jack, si nos puedes contar un poquito cómo es que llegas a conocer a Edwin Navia y cuáles son los proyectos que tenían ya para salir al exterior y exponer más nuestra música boliviana. Bueno, con Tincuna fue una etapa en la que muy conscientemente practicábamos todos los días. O sea, realmente sonaba muy bien ese grupo. Y ahí fue donde recibimos una invitación a tocar en el intermedio de un concierto que vino a dar el dúo Navia Arias en el Palacio de la Cultura. Entonces, después del concierto, obviamente nos fuimos a uno de esos locales que estaban ahí al frente antes de que abran la avenida Heroínas. Ya. Una serie de locales, entonces ahí tuvimos una guitarreada prácticamente, en la que hablamos mucho con Eddie, simpatizamos mucho y prácticamente ahí nació el proyecto de poder trabajar en algún momento, porque él estaba todavía cumpliendo una serie de compromisos con su dúo, con Gerardo Arias, y obviamente eso le iba a tomar un poquito de tiempo. Entonces, pero quedamos ya como que con el bosquejo de que una vez que nos encontremos más adelante, pudiéramos lograr, digamos, dar partida a ese proyecto. Entonces, de manera que antes de pasar, después de ese concierto, Danger Salamanca era muy amigo de los hermanos Hermoso y él iba a fabricar su charango en sus talleres. De manera que una vez yo lo acompañé y él me presentó a los hermanos Hermosa, que estaban de vuelta. Los hermanos mayores de Chile habían vuelto y se estaban disolviendo, o sea, ya no existía más el grupo Carcas. Entonces había el grupo de los hermanos menores que se llamaban los Punchay, y ahí, como ya los conocí, tuvimos esa oportunidad, porque luego de que en uno de los viajes a la ciudad de La Paz, todos los proyectos que teníamos con Tincuna se truncaron, porque por el pasado de Danger Salamanca lo agarraron, lo llevaron al Panóptico, o sea, se disolvió el grupo. Nos quedamos un tiempo más en La Paz con Toño, y éramos los Togas, me acuerdo, y tocábamos en las peñas durante algunas semanas, y fue ahí donde el productor discográfico, Said Saba, se interesó
en hacer un disco. El disco que teníamos que grabar con Pincuna, porque ya teníamos el repertorio ensayado y todo eso. De manera que, pero como estábamos diezmados, solamente estábamos el Toño y yo, él me dijo, te voy a dar el teléfono, sería bueno que te pongas en contacto, yo conozco un charanguista muy bueno. Me dijo que era Eddie, yo le dije que lo conocía. Mejor todavía, me dio el teléfono, lo llamé a Eddie, inmediatamente, en una semana armamos el repertorio, composiciones de él, composiciones mías y algunas tradicionales, y en 3 días grabamos el primer disco de Savia Andina, que todavía no se llamaba Savia Andina. Entonces, casi al final llegó Oscar, que estaba estudiando en la Argentina, y él puso la percusión. Inmediatamente tuvimos una invitación a un viaje para participar con el ballet de Doña Chela Orquídea en el Sesquicentenario organizado en la ciudad de Belo Horizonte por los residentes bolivianos, en el 6 de agosto del 75. Entonces, fines de julio prácticamente, viajamos por tierra y fue realmente todo un suceso, toda una aventura ese viaje, y tocábamos para que baile algunas danzas de Doña Chela Orquídea. Hacían su parte Eddie y Gerardo en dúo, yo entraba y tocaba también mi parte en solista, y al final nos pusimos un nombre de Collana y entrábamos a tocar la música de Savia Andina. Entonces terminó esa etapa, mucho triunfo artístico, realmente la gente quedó muy contenta, muy satisfecha, y la delegación tenía que regresar a Bolivia. Entonces, Eddie y yo decidimos quedarnos en Brasil. Y junto a nosotros se quedó un muchacho, un bailarín, que era el Guido Ayala. Y los 3 nos quedamos en Brasil y nos fuimos directamente a Río de Janeiro. En Río de Janeiro tuvimos una guitarreada en la casa en el departamento de los mellizos Centeno, que son mis grandes amigos. Y gracias a ellos pudimos conocer al que fue guitarrista para nosotros, que fue Román González. Entonces, de esa manera ya está digamos, esa reestructuración de Savia Andina, que todavía no se llamaba Savia Andina. Entonces, el nombre viene porque nosotros tocábamos en las facultades de las universidades, o sea, prácticamente todos los días teníamos actuaciones, y había días que teníamos 2 o 3 actuaciones en diferentes facultades. Entonces, un éxito total, teníamos muchos fans, y había necesidad de ponerse un nombre porque tuvimos que diseñar un pequeño afiche. Entonces, un amigo arquitecto fue el que nos ayudó a diseñarlo, y ahí había la necesidad de ponerle un nombre. Entonces él ya hizo toda la parte y faltaba ponerle el nombre. Y bueno, ahí salió, pues tuve que escoger entre las sugerencias que tenía como nombres, y de esa manera escogí Savia Andina, y ahí nació prácticamente, ahí se puso oficialmente el nombre de Savia Andina, con el que terminamos de hacer todas las giras que hicimos en esa temporada hasta el diciembre del 75, con Savia Andina, con Eddie, con Guido y con Román Bolivia. Ya después Eddie se quedó todavía un tiempo y a mí me tocó regresar a Bolivia. Mira vos, qué historia más bella. Varios nombres, varios artistas, y llegar a saber, ¿no?, que Alcides Mejía creó el nombre o inició el nombre propio, que es de Savia Andina. Savia Andina ahora viajó por todo el mundo, tiene tanta gente que lo sigue, una creación tremenda, entre las varias creaciones que obviamente tuvo desde pequeño. Quisiera retroceder un poquito a lo que mencionaste, para los amigos que no te conocen bien.
otro grupo que es grande, que es Carcass. Tú mencionaste que era la finalización tal vez de los hermanos mayores de Carcass y donde se inicia y se integra al nuevo grupo, obviamente por el nombre que mencionaste con otro nombre que era Elmer y Ulises Hermosa, pero tú grabas el primer disco de los Carcass. Es una reliquia esto, ¿no? Porque me costó mucho conseguirlo con mis hermanos en Bolivia. Es el primer disco de los Carcass donde Alcides Mejía introduce los instrumentos de viento. Él graba toda la parte de la instrumentación de viento y incluso graba un tema que es escrito por Alcides Mejía que se llama Pachamama. Quisiera que nos des un poquito más de los detalles y esa experiencia maravillosa que tuviste en esa época grabando el primer disco de los Carcass actuales. Bueno, en ese mar de circunstancias en las que después de trabajar y ensayar conscientemente con Tincuna, lamentablemente en la dilución que hubo del grupo, yo ya los conocí a los hermanos menores que eran Elmer y Ulises, y con ellos decidimos reestructurar Carcass, introduciendo la parte de vientos que entró con mi persona, porque ellos tenían la parte vocal y solamente tocaban cuerdas y bombo. Entonces ensayamos mucho, me acuerdo teníamos ya listo para grabar un disco. 12 temas que los ensayábamos todos los días y los ensayábamos muy conscientemente, y con ellos hemos pues trabajado mucho, digamos, esa nueva imagen que debía tener esa nueva reestructuración de Carcass. Pero lamentablemente no se pudo llegar a oficializar esa grabación o más actuaciones porque los hermanos Hermosa estaban estudiando y decidieron salir y terminar su bachillerato. Al menos esa era una cuestión oficial, especialmente de Ulises. Él no quería saber nada de viajes y quería terminar su bachillerato. Entonces, como era obvio, yo no podía yo ya dejé el colegio por dedicarme a la música. Mira esa parte muy importante. Y junto con Toño nos fuimos a La Paz, justamente con la misión de hacer esa primera grabación. Ahora, en el camino pasó que Toñito lamentablemente dependía de sus papás y su papá lo agarró y lo envió de vuelta a Cochabamba por alguna razón personal y quedé absolutamente solo. Y como seguía el interés de Said Saba para hacer la grabación, ahí fue que él me sugirió que lo busque a Eddie. Entonces, de esa manera yo lo llamé a Eddie, nos juntamos y Eddie y yo armamos y armonizamos y arreglamos todos los temas que forman parte del primer disco. Mira vos, ahora regresando a Savia Andina, ¿recuerdas más o menos cuántos LPs? ¿Será unos 30, 20? No sé, no estoy seguro. Más o menos un número así que podemos tirar al aire, que vos recuerdes. Mira, quitando las compilaciones, son como 40, yo creo que cerca de 40 álbumes. Mira vos, yo con 20, va, 40 sí, álbumes. sí. Se lo dice tan fácil, pero lleva un trabajo tremendo, ¿no? Por ejemplo, a los amigos que nos siguen, para compartir bueno, de los 40 yo debo tener unos 30, digamos, no, 20, 25 si no me equivoco, pero algunos, para no mostrar todos, tenemos este álbum fabuloso que en esas épocas, por ejemplo, los LPs tenían el arte, ¿no? Que obviamente primero la gente tenía que visualizar el arte. Este es el álbum del Sicuri. Me encanta, digamos, el diseño. De fondo están escuchando el tema que fue compuesto por Alcides Mejía. Acá tengo otro, solamente para compartir con los amigos. Tenemos otro acá. Esta foto que es hermosísima, es un carruaje de aquellos años. No sé, esto será en Potosí. En la Casa de la Moneda. En la Casa de la Moneda, nos dice aquí Alcides. Igualmente, de fondo ahora tenemos otro tema que es de la composición de Alcides. Acá tenemos un arte que me encanta.
que quedó marcado, ¿no? El minero. Obviamente aquí también de fondo escuchamos otro tema de Alcides Mejía. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Es una infinidad. Tengo un par más porque no vamos a poder mostrar los 40. Ahora, mira, todas las fotos, especialmente Minero, Calanchito y Sicuri, las tomó mi esposa. Me acuerdo que en el viaje a Japón me traje una cámara y con esa cámara ella nos sacaba fotos y de ahí salieron esas fotos que prácticamente formaron ya toda una historia y fotos casi profesionales, diría yo. Mira, ni idea, yo me la saludas a Miriam, cuando la vea, qué buen ojo, porque para sacar fotos uno tiene que estar inspirado, no es solamente agarrar la cámara y el enfoque y ya, ¿no? Porque tienes que visualizar el concepto, tratar de transmitir, digamos, lo que tú estás viendo mediante los lentes. Acá, por ejemplo, tenemos otro que es el álbum Bolivia. En este caso se abre en dos partes y obviamente vemos la foto de los integrantes, hermosas fotos. Son de Potosí, la verdad, querido Alcides. Sí, ahí al fondo está el Cerro Rico. Exacto, y de fondo estamos escuchando otro tema de las varias composiciones que tiene Alcides. Y ya en los años 90, digamos, cuando me volví a encontrar en Cochabamba con Alcides, adquirí otro LP, obviamente, el cual dedicó a mi persona y mi familia. Pero acá está un tema muy peculiar. Si mal no recuerdo, es para tu último hijo, Andrés Guaira, que Guaira vendría a ser, no sé, es quechua o aymara, que significa viento, ¿correcto? Si me puedes por aquí. Es un tema que lleva 3 ritmos: tonada, cuyahuada y cacharpaya. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que plasmar, digamos, melodías del sentimiento nostálgico del amor a su tierra de Alcides y dedicársela a su hijo menor, Andrés Guaira, realmente muy poeta. Y ahora, para tomar esto como hincapié a nuestra siguiente pregunta, empezamos muchos años atrás y quisiera que nos hables de esta nueva etapa que es la de crear tus estudios de grabación en Cochabamba, que llevaba por nombre Mega Estudios Savia Andina. Cuéntanos un poquito los inicios y cómo empezaste este proyecto. Bueno, en la década del 80, comienzos de los 80, tuvimos muchos viajes y casi cada año y a veces hasta 2 veces por año veníamos aquí a Estados Unidos por diferentes estados. Entonces ahí fue donde se me vino la idea de armar un estudio de grabación profesional. Entonces yo me acuerdo que muchas veces llegaba de los viajes con equipo y casi sin plata. Todo para armar Mi esposa no le llamaba mucho la atención eso, pero esos fueron los comienzos. Y viaje tras viaje fui llevando equipo que iba consiguiendo y hasta llegar al momento de armar un estudio. El inicial que armé fue de 8 canales, donde se hicieron, o sea, por no exagerar, cientos de producciones. Ya después nos trasladamos a otro lugar y ya pude cambiar la grabadora de 8 canales por una de 16 canales. Entonces, en todo eso fui pionero, porque primero me enfrenté al monopolio de los fabricantes de discos, que eran Discolandia, Eriva, Lauro. Y eran los únicos que podían grabar libremente y disponer, digamos, de los artistas, ¿no? Entonces, yo me armé de valor y tenía esa misión de ser pionero en lograr poner un estudio de grabación para que los artistas puedan llegar ahí a grabar sus producciones. Entonces tuvimos muchos álbumes grabados, hacíamos muchos jingles de comerciales para las empresas y también hicimos música para película, hicimos música para una obra de una gran bailarina de arte contemporáneo, que es Melo Tomsic. En 3 de sus obras le hice
la composición y grabé toda la música en el estudio. Entonces, esa fue la historia. Son 15 años que estuvimos con el estudio y, bueno, durante todos esos años, como te digo, han habido muchas grabaciones importantes de todo tipo de música. Música folclórica, música clásica, eh, solistas, orquestas, coros. Entonces, me las ingeniaba y la gente llegaba y hacíamos grabaciones donde la gente se iba muy contentos y tuvimos muy buena acogida, digamos, con respecto al trabajo, que para eso estaba, digamos, el estudio, ¿no? Hasta que finalmente, como al finales del 95, 96, ya tuvimos una situación caótica y desastrosa donde prácticamente desmantelaron y robaron todo el equipo que tenía. Entonces, esa fue un golpe en seco. Me imagino, mira qué pena. Justamente por cosas del destino, ¿no? El primer disco que grabé con mis hermanos bajo el nombre de Tierra Joven, lo realizamos precisamente en el estudio de grabación Mega con Alcides, una experiencia fabulosa, no solamente en el estudio, pero con todo el personal que teníamos. Sentíamos en casa. Y yo recuerdo el primer día que te vi en el estudio y sacaste una de tus guitarras y te tarareé la melodía de uno de mis temas, La Quena. Para mí, como primera experiencia como compositor y grabar mi primer disco, tener a Alcides Mejía a mi lado y que en cuestión de segundos armonice la melodía de una sección que escuchan de fondo de mi tema Eres parte de mí, para mí fue una experiencia que no tiene precio. Es algo que queda grabado, plasmado en el alma como artista, como persona. Y ese momento para mí, Alcides, yo lo tengo grabado y siempre se los comparto a mis hijos, a mis sobrinos, porque es una experiencia hermosa que tuvimos en Mega Studios. Grabamos 3 discos, me parece, uno que hicimos de mezcla de rock en español con inglés, después hicimos una instrumental, una neofolclórica, donde también Alcides participó partes de esas grabaciones junto a Rafael Arias y Alfredo Coca, si mal no recuerdo, cuando él tocaba con Sabia Andina. Ahora, para continuar, Alcides, de Mega Studios, hay otra etapa de tu vida donde quisiera que nos cuentes, donde retornas nuevamente a Estados Unidos, pero esta vez ya con otro proyecto, porque obviamente, como mencionaste anteriormente, tenías un descanso entre Sabia Andina, los proyectos de Carcas, tu estudio, y ahora retornas, no recuerdo muy bien, nos vas a vos confirmar los años, a el proyecto Zucca. Sí, en los 90 fue una etapa un poquito crítica porque de tener viajes y conciertos con mucha frecuencia se fueron extendiendo y alargando en el tiempo. Durante meses no teníamos ni un solo contrato, entonces era la época flaca que llamamos. Entonces había que rebuscar, pues como vivíamos de la música, entonces había que buscar el sustento para la familia, ¿no? Y de esa manera que cuando ya Eddie se queda en Estados Unidos, me llama y me invita a participar para hacer varias grabaciones. Entonces llegué a viajar como 2 veces y en total fueron 4 álbumes que tuvimos el placer de no solamente reencontrarnos con Eddie y regrabar prácticamente todas sus composiciones y temas de Sabia Andina, pero ya con el nombre de Zucca. Entonces de esa manera fue que en el trayecto del 90 al 95 fue que se hicieron esos como 5 álbumes que hicimos con Zucca. Wow, bastante. Mira, es más que todo regresar, ¿no?, a tus inicios como dices, con Eddie, volver a regrabar temas que llevaron al éxito. Realmente otra experiencia, ¿no? Otros estudios en el norte de nuestra América Bella, que es en Estados Unidos. Pero ahora, después de Zucca, retornas a Bolivia. Retornas y
nuevamente tocas con Savia Andina. ¿Qué ocurre en tu retorno después de este proyecto con él en Estados Unidos? Bueno, mira, al retorno justamente de la grabación del último álbum con Sukai, inmediatamente llego a Bolivia y me agarro un trago amargo y me anoticio de que estaban grabando un disco y me habían reemplazado fácilmente con otro integrante. Entonces ese fue un momento clave para, pese a ser el fundador, yo les cedí, digamos, les di como una autorización para que sigan su carrera artística y sigan con el nombre. Inclusive llegamos a hacer un contrato para que, con ciertas cláusulas, para que se puedan respetar los cánones del estilo de Savia Andina. De manera que ese fue mi final, el 95, donde ya me despedí de Savia Andina y quedé prácticamente suelto, tratando de ver qué es lo que iba a hacer artísticamente. Entonces fue una situación un poquito, circunstancias muy fuertes, muy poderosas, en las que marcaron mi alma, mi corazón. Estaba como que en cierta forma destrozado, pero por el otro lado estaba con ganas de salir adelante otra vez. Entonces fue como una especie de stand-by, de un lapsus que volví a tener. Después de esta etapa, yo sé que decides retornar a Estados Unidos, pero esta vez ya, me parece, después de un año, llevas a toda la familia. Y quiero conversar un poquito de esta etapa porque, como ustedes amigos saben, yo desde que tengo uso de razón acá en los Estados Unidos siempre he tratado de manifestar de dónde vengo. Siempre me identifiqué como boliviano, a pesar de haber crecido acá desde los 3 años de edad, siempre trato de transmitir lo que es nuestra cultura y que todos los padres que radicamos acá y formamos familia, de alguna forma no perdamos nuestras raíces, nuestras costumbres y qué mejor que no hacerlo transmitiéndolos a nuestros hijos, a nuestros nietos. En este caso, Alcides. Yo sé que Alcides tiene su hijo mayor, que igual se inició en la música, charanguista, pero un detalle muy importante, también su hija Natalia fue parte del ballet folclórico Carcas. Y yo sé que retornaste a otro proyecto nuevamente, a Carcas, una vez que ellos iniciaron el proyecto Pacha, si no me equivoco. Quisiera que nos cuentes un poquito cómo fue esta experiencia, Alcides, tu retorno a Carcas nuevamente. Bueno, luego de salir de Savia Andina, me llamó Gonzalo Hermosa y bueno, ellos estaban pasando una temporada crítica con el proyecto Pacha, perdón, y él estaba decidido a revivir un muerto, porque lamentablemente Carcas estuvo una temporada muerto a consecuencia de ese proyecto. Entonces nos pusimos de acuerdo, él hizo muchas promesas, entabló muchas cosas para poder empezar ese proyecto. Empezamos a ensayar, fue un año entero de ensayos, de entrevistas en las radios, en la televisión, viajes a la ciudad de La Paz y Santa Cruz. O sea, fue una temporada con mucho esfuerzo para poder mantener vivo la imagen de Carcas, que estaba bastante deteriorada. Entonces, en los ensayos hicimos la diagramación ya del disco de 25 años, junto al gran concierto que logramos hacer en el Coliseo de la Ciudad de La Paz. Y muchos viajes, ahí salieron muchos viajes por toda Bolivia, hemos viajado aquí a Estados Unidos, hemos viajado a la Argentina, a Chile. O sea, ha sido una situación muy intensa, 2 años de mucha actividad, hasta que tuvo que terminar. Y decidí también salir por situaciones que no conviene ni siquiera mencionar.
Entonces, es muy importante tener honor, tener palabra. Y prácticamente yo sentí que tenía la misión de seguir adelante, pero en otro camino. Seguía dando los valores a mi hija. Mi hija Natalia fue la que nos acompañó por todas esas giras, era parte del ballet de Carcas. Y mi esposa y yo siempre hemos sido adictos a la música, adictos al arte. Y yo creo que hemos puesto esa semillita de valores para defender nuestra música, para valorar lo que tenemos y poder prácticamente ayudar a difundir y crear lo que es la presencia del folclore boliviano. Entonces, terminó la fase de Carcas y ahí sí me tocó agarrar un lapso bastante grande donde me vine acá solo primero y después logré llevar a la familia acá. Y aquí uno no puede estar sin hacer música. Entonces, formamos un grupo familiar que era mi esposa, tocaba el bombo, yo tocaba los vientos, mi yerno tocaba la guitarra y Alcides, mi hijo, tocaba el charango. Entonces han sido 3 años que le hemos puesto ensayo diario y un enfoque y un entrenamiento, se puede decir, un ensayo bien consciente y hemos preparado un disco. Entre el 2002 y el 2005 hemos hecho muchos viajes. Hemos ido a San Antonio, hemos ido a Austin, hemos ido a Tampa. O sea, hemos tenido una actividad muy intensa porque estábamos con el ballet de Bolivia Mágica. Pero, y con Causay, que era el nombre que le pusimos a ese grupo, me acuerdo que ensayamos tanto y preparamos justo para lograr una grabación en vivo de un disco. Entonces, Causay Live se llama, Causay al vivo, donde hemos hecho 15 temas, todo un concierto, con danzas, donde han participado mis 2 hijas, Natalia y Adriana, junto con algunos bailarines del Ballet de Bolivia Mágica. Y prácticamente, como estábamos llenos de cuestiones artísticas y de ilusiones, aquí no se puede vivir del arte. Entonces tuvimos que hacer una parada brusca y dedicarse a sacar adelante la familia. Tú sabes cómo es vivir aquí. Entonces, esa fue nuestra... Exactamente, mira vos, yo admirado por los 40 álbumes con Savia Andina, pero tenemos Zucca y grupos antes de Savia Andina con Carcas, sus proyectos personales con la familia, o sea, una infinidad, un tremendo compositor que expone nuestra música a nivel internacional, Alcides Mejía, ¿no? Nada más ni nada menos. Ahora hay otro, antes ya estamos siendo ya en la curva final de nuestra entrevista en Conversando con Huecha, querido Alcides. Quisiera que nos cuentes un poquito el proyecto que tu hijo, Alcides Mejía Jr., me comentó cuando yo conversaba con él y me fascinó ver los videos, la presentación que tuvieron entre padre e hijo y el proyecto que llamaron Legacy. Cuéntanos cómo fue esta experiencia. Bueno, nunca dejamos de tocar. Si bien el grupo se desintegró porque, bueno, mi hija y mi yerno fueron a vivir a otro estado, se fueron a North Carolina, a Raleigh. En cualquier situación que encontrábamos, Alcides y yo tocábamos y empezábamos a crear, siempre hemos estado tocando. Entonces ahí nació la iniciativa y me llama mi hijo, me recoge un día de esos y me lleva al estudio de un amigo.
y el amigo se presenta, nos muestra el equipo, nos hace escuchar un poquito de su trabajo, de su producción, y realmente simpatizamos, hubo mucha empatía y decidimos empezar a grabar. Entonces ahí el que más fuerza ponía para hacer la grabación era mi hijo Alcides, y prácticamente me convenció otra vez de poder entrar a la palestra otra vez, y con los instrumentos empezamos a ensayar, empezamos a grabar, y ahí salió. Estábamos ya en el 7º tema, porque iban a ser 10 temas del proyecto Legacy, y escogimos ese nombre por lo que es Proyecto Padre e Hijo. Es el mismo nombre y una generación prácticamente. Entonces conseguimos las fotos, y eran muchas composiciones mías y también composiciones de Alcides. Y cuando ya íbamos a empezar los últimos 3 temas, nos viene la invitación para presentarnos en la extravaganza que tuvimos en Texas con Herbalife ante más de 27,000 distribuidores. Entonces había que cortar y ya no pudimos hacer los 10 temas. Entonces tuvimos que parar ahí y hacer la masterización y hacer los discos y los derechos autorales y todo lo que configura terminar un disco. Entonces de esa manera fue que terminamos haciendo ese gran concierto, y realmente no hay mayor satisfacción que la que en este caso yo he tenido la satisfacción y el honor, tengo la satisfacción y el honor de tocar con mi hijo, el cual realmente no me deja nada mal parado. Más bien me emociona saber el nivel de digitación que tiene en ese hermoso instrumento que es el charango. Entonces ahí estamos prácticamente ya viendo otros horizontes. Tratamos de ver ahora que pase esta circunstancia en la que estamos, pero mientras tanto seguimos creando. Estamos ya a la expectativa de ver qué hay más adelante y qué hay después de esto. Mira, gracias por compartir todos esos detalles, ¿no? Es un sueño mío, mira, que yo también, Dios mediante, espero tener esa fortuna, ¿no? De algún día poder compartir escenario, tocar algún tema mío con alguno de mis hijos. Ahora, ya que vamos finalizando, querido Alcides, quiero hacerte unas preguntas más cortas, que es muy habitual en conversando con Wecha, que son un poco más personales. Quisiera que compartas para nuestros seguidores cuál es tu color favorito. Rojo. Entre el té y el café, ¿cuál prefieres? El té. Bebidas alcohólicas, ya sea cerveza, vino, ¿cuál es tu preferida? Me gustan los dos. Me gusta saborear una buena cerveza y también un buen vino. Helados, el sabor de helados que sean tus favoritos. No soy de helados, especialmente con mi condición diabética. Bueno, intenté. Primera cita, no quiero saber nombres, qué ciudad, qué país. En el colegio. Tiene que ser Cochabamba, me imagino. Cochabamba, sí. Entre actores o actrices, si quieres nombrar uno de cada uno, ¿cuál es tu preferido? Bueno, mi preferido es Mel Gibson. Cantantes. ¿Quién dirías que es el cantante preferido en la vida personal de Alcides Mejías? Cantantes. Me gusta varón o mujer. Carpenters, Eric Clapton. Wow, mira, con gusto de Alcides. De Alcides, Tú que viajaste por todo el mundo, querido, ¿qué ciudad te encantó? Dirías, es mi preferida y algún día en el futuro quisieras regresar, no como artista, no como profesional, pero para visitar nuevamente y recordar momentos vividos en ese lugar. Mira, el 85 tuve la fortuna de viajar en la segunda gira que hicimos al Japón con Sabia Andina, y me pudo acompañar, la pude llevar a mi esposa.
Entonces te puedo decir que ha sido una experiencia muy hermosa viajar por esa tierra del lejano oriente. Nuevamente quiero agradecerte de parte mía y de mis seguidores en todas las plataformas, ya que en lo personal yo te considero un buen amigo, un excelente ser humano. ¿Para qué hablar de compositor? Tienes hermosas composiciones. Gracias por haber expuesto toda esta cultura nuestra que es boliviana, no solamente a nivel nacional, pero a nivel internacional y varias generaciones. Te agradezco nuevamente. Estoy muy contento de volvernos a reconectar, conversar y recordar momentos vividos. Quisiera ahora dejarte la palabra para que te despidas de todos los que siguen a Huecha mediante todas estas plataformas. Gracias, querido. Chao. Gracias, mi querido hermano. Realmente ha sido un gusto aceptar esta invitación de esta entrevista. Un gran abrazo, un saludo a toda la gente que te sigue en este programa tan interesante, tan orientado a defender y difundir nuestro arte, nuestros valores culturales. Y bueno, lo que yo hice con mi familia y lo que en algún momento hice con niños, quisiera que mucha gente, muchos artistas pudieran hacer ese trabajo, sembrando esa semilla para seguir difundiendo la cultura boliviana. Gracias nuevamente, un gran abrazo y hasta siempre.